Buenos días, mi nombre es Subeymar Pardo, yo soy el consultor para temas de ginecología de Virrey Solís y hoy vamos a hablar de la guía de control prenatal que Virrey Solís utiliza para este año 2015 para todas sus sedes, tanto de Bogotá como de Cali como de Medellín. Una guía de práctica clínica son recomendaciones desarrolladas con el fin de asistir a los profesionales de la salud y a los pacientes en la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud más apropiado en circunstancias clínicas específicas. Su elaboración se basa en la combinación de la mejor evidencia disponible con aspectos de la experiencia clínica y las preferencias de los pacientes. En Virrey existe un proceso para escoger cuáles guías de práctica clínica son las que debemos seguir. Existe un comité que se llama el Comité de Fortalecimiento Científico, en el cual se hace una comparación de las guías que pueden ser utilizadas para nuestro medio y entre ellas se escoge la más apropiada de todas. Las opciones que uno tiene para escoger una guía de práctica clínica es que la hace desde un principio, o sea, la desarrolla de nuevo, o la adapta de una guía clínica escogida y en algunos puntos en el que no está de acuerdo hace una investigación sistemática de la literatura para poder adaptar esos puntos, o adopta una guía práctica escogida para poder seguir todas sus recomendaciones al pie de la letra. Dentro del proceso que tiene el Comité de Fortalecimiento Científico para escoger una guía, nosotros como comité y ante la imposibilidad de poder desarrollar guías de nuevo, decidimos adoptar las guías. Al hacer adaptación de las guías es necesario hacer una investigación profunda de cada uno de los puntos que uno no está de acuerdo con las guías que escogió, pero desafortunadamente requiere un recurso económico alto, un recurso de personal entrenado alto y nosotros no tenemos ese recurso. Entonces lo que decidimos fue hacer una adopción. Sin embargo, las guías de práctica clínica deben ser implementadas y las dificultades que existan en la implementación de la guía dependen de los recursos que se tengan en ese momento en la institución, tanto tecnológicos como de entrenamiento, como de desarrollo del conocimiento. Y entonces, en esta guía, en particular la guía de control prenatal, estamos en pleno proceso de implementación y vamos a hacer una implementación gradual con la guía del Ministerio de Salud, que fue la que decidimos escoger dentro del Comité de Fortalecimiento Científico. Esa implementación gradual va a tardar unos meses en implementarse totalmente la guía y yo les voy a mostrar hoy cómo está siendo la guía que estamos manejando actualmente. Posiblemente dentro de unos meses ya podamos decir que vamos a adoptar absolutamente toda la guía, pero en este momento ni nuestros recursos económicos ni de conocimiento nos va a permitir hacer el 100%. Entonces, las partes que no están exactamente igual de esta guía que les voy a mostrar a la guía del Ministerio de Salud son las partes que están en implementación gradual de la guía. Cuando uno decide adoptar una guía, debe tratar de ser lo más apegado a la guía que se pueda, pero en este momento estamos en la implementación de esos puntos que no podemos cumplir adecuadamente con la guía de control prenatal. Esta es la guía que nosotros decidimos que es la guía que vamos a seguir, que es la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, realizada en el 2013, y la guía se denomina Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Detección Temprana y Tratamiento de las Complicaciones del Embarazo, Parto y Puerperio. Esta guía vamos a referirnos a ellos en lo que nos atañe a primer nivel de atención. La guía también tiene partes de segundo nivel de atención y de tercer nivel de atención que Virrey Solís no maneja. Entonces, para que la información sea más clara y más precisa, solo vamos a seguir las partes del primer nivel de atención. Sin embargo, esto no está impreso en la guía, pero sí es una parte importante para el desarrollo del día a día de las pacientes de consulta de control prenatal,
y son los requisitos mínimos que debe tener una historia clínica de control prenatal. Estos requisitos significan que cada una de estas cosas debe quedar registrada en forma clara en la historia clínica para decir que esa historia clínica tiene una calidad completa. Estos requisitos son, como mínimo, identificar los factores de riesgo de la paciente, clasificar esa paciente si es de riesgo alto o bajo y escribir cuáles fueron las acciones que se le hicieron a cada uno de esos factores de riesgo para poder disminuir el riesgo e influenciar sobre él. La segunda cosa que debe quedar escrito es muy claro cuál es el diagnóstico de la edad gestacional que en ese momento tiene la paciente, calculada con base en la mejor estimación posible con una ecografía temprana o en su defecto con una FUR confiable, pero debe quedar muy claro cuánta edad gestacional tiene la paciente. Debe quedar muy clara cuál es la identificación de la condición y el crecimiento fetal. Eso quiere decir que basados en las ecografías de seguimiento o basados en la medición de la curva de la altura uterina o basados en la medición de la ganancia de peso materno, se debe describir si el crecimiento fetal es adecuado o no. Eso debe quedar registrado en forma clara. La otra cosa que debe quedar registrada es la identificación de la condición materna. Eso quiere decir que tiene que quedar por escrito si la paciente tiene alguna comorbilidad o si la paciente se encuentra en buen estado general o si la paciente tiene un peso adecuado o si la paciente tiene una ganancia de peso adecuado en el momento de la consulta. Y la quinta cosa es que debe quedar por escrito en todas las consultas qué tipo de educación se le hace a la materna embarazada y a su núcleo familiar en actividades de promoción y prevención. Estos requisitos mínimos de cada consulta son los requisitos que deben cumplir tanto los médicos generales como las enfermeras de control prenatal, como los ginecólogos que hacen control prenatal. Estos requisitos deben quedar registrados en forma clara y van a ser evaluados en forma constante por los grupos de calidad de las historias clínicas. Y vamos a empezar entonces con las recomendaciones que tiene la guía de control prenatal del ministerio y que nosotros entonces adoptamos de las guías. La primera recomendación es qué profesional debe llevar el control prenatal y dice que grupos de médicos y enfermeras especializados en control prenatal no deben tener una certificación de que sean especializados en control prenatal, sino que son médicos que están dedicados en gran parte de su tiempo a realizar controles prenatales en forma adecuada y por eso son entrenados en ese control prenatal. Sin embargo, todos los médicos de la institución deben tener la capacidad para hacer una consulta de control prenatal adecuada y por eso es importante que esta guía la conozcan todos los médicos de la institución. Es obligatorio que así sea una paciente de bajo riesgo obstétrico, debe ser valorada en la semana, alrededor de la semana 28-30 o la semana 34-36 por ginecólogo y obstetra para la nueva determinación de ese riesgo. Entonces, toda paciente que esté entre esas semanas 28-30 y 34-36 debe ser enviada a nuestros ginecólogos para que se le revalore el riesgo. ¿Qué profesional debe llevar el control prenatal? Tiene que haber un sistema de referencia claro para las gestantes que requieran cuidados adicionales que sean atendidas por ginecólogos cuando se identifiquen riesgos durante el control prenatal. Eso quiere decir, pacientes de alto riesgo obstétrico deben ser atendidas por ginecólogos de nuestra institución y si la paciente tiene que ser enviada a tercero o cuarto nivel porque su patología implica un manejo por medicina materno-perinatal o perinatólogo, debe existir un sistema de referencia claro para esa materna, el cual sepamos a qué sitio enviarla y qué cosas se deben manejar para esa paciente. ¿Cuál es la frecuencia y número de citas de control prenatal que debe recibir una gestante con un embarazo de curso normal? El ideal es que una paciente nulípara tenga por lo menos 10 citas y que una paciente multípara tenga por lo menos 7 citas.
Esas citas no importa si son citas de ginecólogo, si son citas de médico general o si son citas de enfermera. Lo importante es que en cada uno de esos contactos que se tenga con uno de los profesionales de Virrey se cumplan los requisitos mínimos de la historia clínica que ya enumeramos, pero lo que intentamos es que a la paciente le quede claro que debe tener este número de citas durante todo su control. Es importante desde la historia de ingreso que a las pacientes se les explique que deben tener mínimo este número de citas durante todo su control prenatal, sin importar la edad gestacional en la cual haga la historia clínica de ingreso. Entonces, nuestro ideal es que las pacientes nulliparas tengan 10 citas y las multíparas tengan 7 citas. Los registros documentales que se deben diligenciar durante las citas de control prenatal son la historia clínica estructurada, que tiene que tener las características que ya hablamos, el carnet materno actualizado, que en nuestro caso es la agenda materna, debe estar registrado, debe estar lleno el CLAP en cada una de las consultas que realicemos y debe estar lleno en su totalidad en cada una de las casillas que tiene este CLAP. Y debemos mirar listas de chequeo específicas para cada una de esas consultas según las semanas de gestación. Las listas de chequeo están al final de esta charla y es importante que se verifiquen durante cada una de las consultas para determinar si algún procedimiento o algún examen o alguna acción no se ha realizado en forma completa dependiendo de las semanas de gestación que tenga la paciente. Es también muy importante que en cada valoración de la paciente se escriba si esa paciente tiene un riesgo psicosocial alto o bajo, ya que esa es una de las falencias que hemos encontrado en las historias clínicas, y es que podemos escribir el riesgo obstétrico si es alto o bajo, pero no queda claro si el riesgo psicosocial es alto o bajo, y eso debe quedar registrado. Desde la inscripción del control prenatal debe hacerse esa valoración de los riesgos, y si hay riesgo psicosocial hay que mostrar las acciones de gestión para ese riesgo. ¿Cómo vamos a calcular nosotros la clasificación? Si es una paciente de alto o bajo riesgo, vamos a utilizar, la guía dice que debemos utilizar la escala de Herrera y Hurtado para poder clasificar ese riesgo y gestionar en ese momento el riesgo que tiene la paciente. Esta es el texto original de la escala de Herrera, en el cual se suman, cada uno de esos ítems va sumando 1 o 2 puntos, y dependiendo de el puntaje total, si existe una puntuación mayor de 3, igual o mayor a 3 puntos, esa paciente es considerada de alto riesgo y debe ser enviada a cita por obstetricia para los obstetras de Virrey Solís, para que ellos además reclasifiquen ese riesgo. En cada consulta debe quedar por escrito cuál fue el puntaje y cuál fue la clasificación de esa paciente en la escala de Herrera para clasificarla como de alto o bajo riesgo, ya sea la consulta realizada por enfermera, por médico general o por ginecólogo. Este es un formato que vamos a tener en todos los consultorios, en el cual es la misma escala de Herrera, pero existe la posibilidad de poder escribir los puntajes que dan subtotales y poder señalar cuánto fue el subtotal que le dio a la paciente para la clasificación del riesgo psicosocial. En el riesgo psicosocial fuera del riesgo obstétrico, se sigue utilizando la escala de Herrera, en la cual evalúa 3 ítems: la tensión emocional, el humor depresivo y los síntomas neurovegetativos. Las preguntas están impresas en esta lista de chequeo que vamos a tener en los consultorios, y es necesario seguirla estrictamente para clasificar ese riesgo psicosocial. Ya dijimos que si tenía un riesgo psicosocial alto había que escribirlo, o si tenía un riesgo psicosocial bajo también toca escribirlo, para poder saber qué gestión estamos haciendo ese riesgo.
Además, es importante que quede escrito en la historia si se tamizó el riesgo de violencia intrafamiliar. Hay que escribir en la historia si esa paciente ha tenido alguna acción en la cual se considere violencia intrafamiliar, también para gestionar ese riesgo. Además, también el riesgo de depresión postparto, que debe ser evaluado en cada consulta y dejarlo escrito en el momento de remisión a tercer nivel para la atención del parto, que esa paciente tiene un riesgo de depresión, para que en esa institución se le hagan todas las acciones de manejo de su puerperio. Si uno encuentra el riesgo psicosocial alto, debe enviarlo a los psicólogos de nuestra institución para que sea evaluada en forma integral por psicología esa paciente. Es importante que las pacientes sepan, con pacientes con antecedentes de una cesárea, sepan que tienen una posibilidad alta para que tengan un parto vaginal después de esa única cesárea. El ginecólogo en la consulta que se hace en la semana 32 y 34 debe especificarle bien claro a esa paciente cuáles son las posibilidades para que tenga un parto vaginal y explicarle que sí hay opción para que tenga parto vaginal. Sin embargo, una de las recomendaciones es que nosotros no deberíamos especificarle la vía del parto ni crearle falsas expectativas a una paciente, porque definir la vía del parto antes de la consulta de preparto, que se hace alrededor de la semana 36 a 38, podría llegar a chocar con lo que en los sitios de atención de parto puedan determinar de esa paciente. Entonces hay que explicarle a la paciente que sí tiene posibilidad de parto vaginal después de cesárea, pero también hay que explicarle que la determinación no la tomamos nosotros aquí en el primer nivel, sino que la toman en el tercer y cuarto nivel las personas que evalúen esas pacientes a partir de la semana 38. ¿Qué información debe proporcionarse por parte del personal de salud a la gestante durante los controles prenatales? Nosotros vamos a tener en todos los consultorios las listas de chequeo, y ahí en esos contenidos van a estar para verificación semana por semana cuál debe ser la información mínima que debe tener la paciente en esa consulta. Además, es importante que enviemos y quede consignado que enviamos a las pacientes al curso de preparación para la maternidad y la paternidad, y si esa paciente está asistiendo y por qué no está asistiendo al curso de preparación como tal. La guía de práctica clínica del ministerio tiene una parte que se llama la guía para pacientes, que ustedes pueden recomendarle a las pacientes que la puedan bajar por internet o revisar por internet en la página del ministerio. Y es una guía muy práctica en la cual existen incluso recomendaciones nutricionales, recomendaciones de cuidados durante su embarazo, recomendaciones para el parto y para el puerperio. Entonces, un ejemplo de esto son recomendaciones nutricionales que pueden mostrárseles a las pacientes que están en esa guía para que las puedan seguir, dependiendo de la valoración nutricional inicial que se le haga a la paciente. Por el momento vamos a dejar hasta aquí el video. Posteriormente vamos a continuar con otras recomendaciones. Les recomiendo que revisen las recomendaciones y todas las preguntas y discusión que se generen acerca de esta guía. Estamos dispuestos a responderlas por medio de la consultoría. Gracias.